Muy buenas noches, señoras y señores. El gusto, el placer enorme de saludarlos, de recibirlos en el ciclo Línea de Encuentro, las cenas que organiza Somos Uruguay. Y hoy, en una noche muy especial, ya que vamos a celebrar los 50 años de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Por tal motivo, tenemos hoy como invitados especiales a quienes fueron, y en el caso de Álvaro García, es el actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Muchos de ustedes la identifican como la OPP. Así que nuestros invitados de hoy, Álvaro García, director actual de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ariel Dabrié, exdirector de la OPP desde 1985 a 1990 y desde 1995 a 2005, Conrado Hughes, exdirector de la OPP 1990 a 1991, y Enrique Rubio, exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 2007 a 2009. El agradecimiento a ellos, que son ni más ni menos que los representantes de esta oficina tan importante en la estructura estatal desde la postdictadura hasta la actualidad. Antes de darle la palabra a ellos, vamos a agradecer, como lo hacemos habitualmente, en nombre de Somos Uruguay, a quienes auspician los eventos que organiza Somos Uruguay. El agradecimiento para UCM, Banco Santander, Crufi, McDonald's, Cisnet Soluciones Software, Arapey Termal Resort y Spa, Amén Comunicación Ciudadana, Cativelli, Copa Airlines, Vía Aqua Spa, Azucarlito, Avícolas del Oeste, Proyectos y Promociones, Vino Finos, H. Stagnari, Cortiluz, La Tele, Radio Sarandí, Coca-Cola, Visión Direct, Burson Masteller, Penguin Random House, Grupo Editorial, Televisión Nacional Uruguay, El Observador y BTV. Apoyan Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, Banco República y ANDA. El agradecimiento a todas estas empresas, organizaciones y organismos estatales que dicen presente en este evento que organiza Somos Uruguay, ciclo denominado Línea de Encuentro. Ustedes podrán también participar en lo que es este evento. Después de la disertación de nuestros 4 invitados, tendrán la posibilidad de acercar preguntas o comentarios a través de WhatsApp del número 092 21 20 12, lo tienen allí en la mesa, para mandar los mensajes y nosotros le vamos a trasladar justamente esas preguntas. El evento lo podrán ver a partir del próximo lunes 28 de agosto a través de la web de Somos Uruguay, www.somosuruguay.com.uy. Y también los quiero invitar para el jueves 7 de septiembre a las 8 de la mañana aquí en el Sheraton Montevideo Hotel. Nuestro invitado será el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori. Va a estar junto a nosotros entonces el próximo jueves 7 de septiembre en el ciclo Desayunos Útiles. Tenemos también obsequios para todos ustedes. Entregaron la tarjeta personal al ingreso al salón. Bueno, allí vamos a estar haciendo el sorteo. Eso va a ser en el final, después de la cena y el postre. Vamos a estar sorteando los obsequios de los diferentes amigos y auspiciantes de Somos Uruguay, de Penguin Random House, Grupo Editorial. Tenemos libros de esta prestigiosa editorial, también de Vía Aqua Fitness, los Vinos Finos Stagnari, que dicen presente, Cortiluz, y UCM, que le obsequia un chequeo ejecutivo completo con exámenes de laboratorio, estudios paraclínicos y consultas en el Centro Médico de Carrasco. Con UCM está cubierto también. Nuestros disertantes se llevan los obsequios. Gentileza, el cuadro para tener el recuerdo de esta noche, de obra de Pablo Peralta, también Vía Aqua Spa, Penguin Random House, Grupo Editorial y los Vinos Finos H. Stagnari para nuestros disertantes. Antes de darle paso a ellos, voy a convocar al director de Somos Uruguay, Mario Lev, para que les dé la bienvenida en esta noche, en esta línea de encuentro. Buenas noches para todos.
señores ministros, legisladores, intendentes, exministros, empresarios y fundamentalmente a Álvaro García y a los exdirectores de la OPP por habernos dado la oportunidad de poder decir en la noche de hoy que van a estar con nosotros hablando de lo que es esta historia de 50 años de la OPP. La verdad es que para nosotros es un privilegio poder seguir creciendo junto a ustedes y poder seguir rotando el público como lo venimos haciendo en cada uno de nuestros eventos, porque eso demuestra el interés que tienen en la disertación que cada uno de nuestros participantes hace junto a nosotros. Gracias y los dejo con los disertantes, que en definitiva son lo importante de esta noche. Bueno, muy bien, vamos a comenzar entonces y vamos a escuchar a los protagonistas de esta noche en estos 50 años de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. La dinámica que vamos a imponer es, por supuesto, darle la palabra al actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el contador Álvaro García. Él va a ser de una suerte de maestro de ceremonia, porque en definitiva va a ser el quien queda a cargo y luego van a estar hablando quienes ocuparon ese cargo al frente de la OPP, reitero, desde 1985 a la fecha. Así que los dejo con Álvaro García, director actual de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Bueno, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos y todas por estar presentes aquí esta noche. Es muy importante para la oficina actual y de todos los tiempos contar con la presencia de todos ustedes aquí para celebrar este primer siglo de vida de la Oficina de Planeamiento, primer medio siglo de vida de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Esperemos poder encontrarnos en el próximo festejo. Así que bueno, muchísimas gracias en primer lugar. Muchas gracias a Somos Uruguay, Mario, como siempre. Cuando se planteó la idea, siempre estuvo la voluntad de Somos Uruguay y el trabajo posterior para poder llevar esto a cabo, así que el agradecimiento corresponde a los compañeros de gobierno, a legisladores presentes. Nos tocó estar aquí a 4 de los directores. Tenemos a Martín Di Barbure, tenemos a Ricardo Servino. Creo que no me queda ningún otro de los ex directores presentes en sala. Fueron invitados todos, algunos no pudieron concurrir. Tenemos la enorme presencia de don Enrique Iglesias, que alguna cosa tiene que ver con este cumpleaños. Y queremos, agradecer en general, tratando de tener hoy una charla mientras ustedes comen. A nosotros, por suerte, nos pusieron aquí una tablita, porque era una de las principales preocupaciones de los disertantes. Tratando de tener una charla como la que tuvimos hace muy pocos días en la oficina. Cuando le quiero agradecer a los tres, porque apenas me comuniqué con ellos telefónicamente, todos pusieron la mayor voluntad y el mayor entusiasmo para ello. Nos juntamos y se generó allí, la verdad, un clima muy, muy interesante que, esperemos poder transmitirlo hoy también, porque la idea es, conversar sobre aspectos, obviamente, sustanciales, pero sobre todo también sobre la experiencia de cada uno de nosotros al frente de un organismo como la OPP. La OPP surge en la Constitución del 67, junto con el Banco Central también, que está cumpliendo sus 50 años, y surge como resultado de lo que fue en Uruguay el trabajo de la CIDE a partir del año 61, que marcó las bases de una mirada a largo plazo de desarrollo del país en un contexto histórico que venía fuertemente influido por procesos de planificación en todo el mundo prácticamente. A veces se habla de planificación, mirada a largo plazo, y se puede recordar
en lo que era el mundo comunista, la Unión Soviética y los planes quinquenales. Pero también las grandes multinacionales que empezaron a tener una expansión fuerte en el mundo capitalista del siglo XX, empezaron a utilizar la herramienta de planificación, de esa mirada a largo plazo, para establecer sus planes de desarrollo, de expansión. Y quizás hay uno de los ejemplos más claros en Europa en particular, como es el de Francia, con el tema de la planificación indicativa. Es decir, el Estado marcando un camino, una orientación en función de las definiciones que las democracias iban dando a cada uno de los gobiernos, y a partir de allí el sector privado leyendo lo que eran esas indicaciones, esa planificación a largo plazo, para, en un trabajo conjunto, ser lo más eficiente y eficaz posible en las políticas de desarrollo. Es así que en ese contexto, y luego de las dos guerras mundiales, la guerra de Corea y un cierto agotamiento del modelo de sustitución de importaciones de la década del 50, que generó los imaginarios de la Suiza de América, la tacita del plata, bueno, se hizo necesario en esa convulsionada década del 60 tener una mirada larga. Así nace la OPP a partir del 67, tiene un primer periodo de unos 7 años hasta la dictadura, en el 73. Después, por suerte, pasa a llamarse CEPLACODI y por lo tanto el nombre OPP, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, no quedó contaminado con ese periodo. Y luego vuelve la democracia y tenemos el pasaje, en este caso, de 3 de los partidos por el gobierno que intentamos representar en esta mesa. Obviamente la visión histórica implica diferentes orientaciones y diferentes énfasis que iremos repasando seguramente a lo largo de la charla, pero quería, para cerrar una primera intervención, manifestar algo que ustedes ya conocen, públicamente nos han oído, de lo que entendió esta orientación de la OPP de este periodo de gobierno, de volver a darle hincapié fundamental al tema de la planificación y de la mirada a largo plazo. A través de la creación de la Dirección de Planificación, hablamos con Enrique también esto bastante al principio, contamos con su apoyo y estamos recorriendo un proceso que pretendemos dejar como consecuencia de él una actividad permanente, una instancia permanente de reflexión sobre el futuro institucionalizada en el Estado uruguayo. Entendemos fundamental tener esa mirada para contribuir a las políticas de Estado. La democracia es el mejor de los sistemas, pero tiene sus ciclos, a nuestro país 5 años, y eso implica determinados incentivos que muchas veces implican incentivar la toma de decisiones de corto plazo con prioridad de las de largo plazo. Y nos parece que es bien importante tener esa mirada larga porque nos va a ayudar a contribuir a, por lo menos en las decisiones de corto plazo, no alejarnos de aquellas de largo plazo que el país inevitablemente o necesariamente debe tomar en función de lo que pueda estudiar del futuro, con toda la incertidumbre que tiene, por supuesto. Así que le voy a pasar la palabra a Ariel, que nos lleva amplia ventaja a todos, porque sacando la cuenta, el 30% del tiempo de la oficina, él estuvo al frente de la misma, y además de eso es funcionario. Así que alguna cosa debe conocer de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Profesor. Muchas gracias, señor director de Planeamiento. Primero agradecer la invitación a estar con ustedes y de alguna manera seleccionarnos dentro de los posibles disertantes sobre el tema. Gracias a ustedes por la presencia y acompañarnos en esta cumpleaños, que es una muestra de sobrevivencia. La Oficina de Planeamiento es fruto de todo un movimiento que ocurrió en los años 60 y que dio lugar a creaciones de distintas instituciones en América. En muchos de ellos se crearon ministerios que entraron rápidamente en competencia con los ministerios de Economía, creando crisis económicas internas propias o crisis políticas internas de los países. La elección de Uruguay, no estuve en ella, era joven y todo, en eso antes de la modificación constitucional, pero se optó por un organismo asesor
y de coordinación que no figura en el nombre, como sí figuraba en el organismo que se creó concomitantemente en Colombia, que era la Secretaría de Planeamiento, Coordinación, etc. Pero con esas tareas de ocuparse de temas que fueron relevantes para el Poder Ejecutivo, básicamente, para el gobierno. La oficina a lo largo de estos años ha ido cambiando de cometidos y se ha ido adaptando más que nada al temario, a la agenda de gobierno de cada uno de los gobiernos. El objetivo original que se hablaba de planeamiento fue bastante abandonado, porque incluso en Europa, los países en los que tuve oportunidad de estudiar los ejemplos de planificación llamada indicativa, donde se hacían acuerdos, fueron abandonando esto en la medida que la existencia del propio mercado común europeo, con lo que los franceses llamaban la concurrencia, impedía planificar adecuadamente como se pensaba toda la actividad económica. Pero más bien se pasó a pensar, o por lo menos en el tiempo que tuve oportunidad de actuar en ello, como una planificación o planeamiento de la actividad de gobierno. Y con un gobierno que representa entre el 35 o el 40% de la actividad económica del país, es todo lo que recauda de una manera u otra, y a veces más del 50%, es una parte importante de lo que ocurre en el país, tiene que ver con la acción de gobierno. En esta actividad hubo efectivamente un intermedio que no fue de 12 años, fue de unos 6 o 7 años, porque cambiaron los nombres de 2 de los organismos, porque eran 3 organismos. La reforma del 67, ya me pongo a modificar, a retar a los alumnos. El 67 se creó también el Banco de Previsión Social. Y en el periodo 73-84 se eliminó, se cambió el nombre de la Oficina de Planeamiento y se cerró el Banco de Previsión Social. Se creó el Departamento de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, que nunca funcionó, pero era un nombre. Y se le decía que era importante, pues nunca hacía nada. Siguió trabajando en las viejas cajas de jubilaciones, en lo que es el BPS actual. Entonces, de acuerdo a la agenda de los gobiernos, la característica de los funcionarios, y de pronto había un ingeniero, recuerdo el ingeniero Cat, que ya no está entre nosotros, que asumió grandes tareas relativas a temas de ingeniería, tales como la vía, el puente hacia Buenos Aires, todos los contactos limítrofes con Brasil, el puente de Río Branco, que ahora está de moda porque no funciona, esa clase de temas. Cuando estaba un macroeconomista como yo, bueno, no ocupábamos tales, pero más bien la adaptación ha ido siendo de acuerdo a los gobiernos que designan las personas adecuadas para su función, que entiendo que últimamente ha estado más orientado al contacto ciudadano, al gobierno de proximidad, a la descentralización, al trabajo con gobiernos departamentales y municipios. Una anécdota simplemente es que hubo un periodo en el cual se rompió la relación de OPP con los municipios, y fue debido a la importancia que había el gobierno militar, que había puesto prácticamente a los intendentes dependiendo de la oficina, que decidieron independizarse. Entonces en el 85 no hubo más relaciones. En el 90 se volvieron a restablecer las relaciones con los gobiernos departamentales. Durante 5 años no hubo prácticamente relaciones porque era hacer algo que habían hecho que no había que hacer. Pero luego se vio que era una cosa realmente importante y comprobé en el año 95 que las cosas habían cambiado cuando la primera acción de gobierno fue, antes de asumir en el mes de febrero, una reunión con el Congreso de Intendentes que tuvo lugar en lo que se llamaba el Centro Turístico, yo lo conocía como el hotel que estaba a la entrada de Punta del Este, ¿no? De Maldonado. Y la oficina ha podido seguir marchando, que en general en el mundo han ido desapareciendo. Los ministerios de Brasil, de Chile se convirtió en un ministerio de indígenas y cosas por el estilo. Pero la oficina ha funcionado básicamente, y creo que el nombre tal vez más adecuado fuera una especie de Secretaría de Asuntos Económicos y Sociales de la Presidencia. Secretaría y tal vez de coordinación de eso. Pero básicamente se ha convertido en eso y ha funcionado más o menos a satisfacción. Hay alguno que no ha funcionado bien como yo,
como decía otro amigo Pascal, debemos haber hecho mal las cosas porque nos hacen repetir a ver si podemos hacerlo mejor la próxima vez. Es más o menos como los exámenes cuando dicen, no, está bien, pero puede hacer mal. Vuelva otra vez. Bueno, pero en general ha actuado dentro de los límites que le han fijado los gobiernos. Yo por ahora paro y seguimos después. Creo que te nos anda. Bueno, entonces le vamos a pedir a Conrado que nos cuente un poquito su experiencia. Bueno, no voy a reiterar, pero de verdad que estoy encantado de compartir con viejos amigos esta charla amena y con ustedes lo que fue la experiencia de cada uno en la dirección de la oficina. Por supuesto que a diferencia de Ariel, que no solo es un gran economista y un gran econometrista y un gran profesor de facultad, con Alvarito somos licenciados en administración. Bueno, él ni eso, él ni eso, él es solo contador. Yo por lo menos soy contador plan 66. Ahora anda. Soy contador plan 66 y si yo les contara, se matarían de risa, lo que es la formación económica que recibíamos nosotros en aquella época, incalificable. Pero no sabe, digamos, estudié administración y hice docencia en algunas materias de aplicación de modelos matemáticos, pero eso fue hace 25 o 30 años. De modo que mi formación no estaba, digamos, estrictamente alineada a lo que era el origen y la génesis de la OPP. Que por supuesto aquí está con nosotros Enrique Iglesias, que es el padre de esta criatura, porque en tanto cuanto era profesor de la universidad y secretario técnico, se llamaba, de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico que había constituido el primer gobierno blanco y que produjo aquel famoso para los que pasamos algunas décadas. Hoy, si yo le cuento cuántos kilos pesaba el informe de la CIDE, nadie sería capaz de decirlos. En aquella época salía en la prensa y cualquiera de los que estamos y estuvimos nos acordamos que eran 11 kilos. 6 tomos que totalizaban 11 kilos. La facultad hizo después 2 tomos de una especie de breviario porque los 6 tomos y los 11 kilos eran intransportables e ilegibles, a pesar de que estaban hechos con el mayor de los cuidados en el lenguaje, la sintaxis, el cuidado de los números, etc. Pero de esas recomendaciones, y Enrique nos recordaba, de esas recomendaciones surgieron algunas modificaciones de naturaleza institucional, es decir, esta creación de Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, que tenía representación del sector empresarial, del sector sindical, de la universidad, del gobierno, de los entes, etcétera, y que tuvo recursos además del, digamos, Nobel Banco Interamericano de Desarrollo, y que estuvo trabajando a cerca de 300 técnicos, produjo, entre otras cosas, unas recomendaciones de naturaleza institucional que se plasmaron en un acuerdo político que en el año 66 hicieron el Partido Colorado, el Partido Nacional parcialmente, el sector, digamos, de lo que se llamaba la Uvedoxia, o lo que había sido la Uvedoxia que estaba gobernando en ese periodo, y que era básicamente el sector, digamos, genéricamente histórico de blancos independientes, mientras que el herrerismo no acompañó. Todo el Partido Colorado acompañó, y también lo hizo el Partido Demócrata Cristiano, con la sola oposición del Partido Socialista de Mónica y del Partido Comunista de Rodney Arizmendi. Esos fueron los únicos que estuvieron en contra. Entonces vino el proceso de las elecciones. Los memoriosos nos acordamos, había 4 papeletas de distintos proyectos de reforma constitucional, pero había una papeleta que era la naranja, que fue la que ganó, y tenía los cambios más significativos, eran esos que todos recordamos, el cambio de un proceso, de un sistema de gobierno colegiado, ¿se acuerdan ustedes de los consejos de gobierno de 9 miembros, al sistema unipersonal presidencial,
con, una suerte de híbrido parlamentario, que era que los ministros tienen que tener respaldo parlamentario, y después la creación de instituciones. Estaban específicamente aludidas en esa Constitución, en el caso de la OPP, con artículos concretos en donde se definía su tarea. También, por disposiciones transitorias, se establecía que se iba a crear, o se creaba, el Banco de Previsión Social, que es lo que recordaba Ariel, que tenía inclusive toda una pequeña legislación. En esa época, para hacer carrera en política, un lugar ideal era la caja de jubilaciones. Entonces se estableció en la Constitución que para poder ser director de estos entes, de este ente de las jubilaciones, no podía, a diferencia de los demás entes que solo tienen una prohibición de un año, estos tenían un periodo, siguen teniendo un periodo entero, y la creación del Banco Central. El primer director, el primer gobierno, que fue el gobierno post, ahí triunfa en las elecciones el general Gestido, en una gran sorpresa. Todo el mundo pensaba que ganaba el Partido Colorado, pero que el que iba a ganar iba a ser el candidato del sector vallista, que era ni más ni menos que Jorge Valle, con una juventud extraordinaria, tenía 36 años en aquella época, pero gana el general Gestido y el general Gestido arma su primer gobierno, tenían mayoría parlamentaria y pone un gabinete que tenía representación de todos los sectores del Partido Colorado, no había coalición. El primer director fue Luis Faropa, estuvo 6 meses. Hubo una crisis gubernativa y cayó, vino por 20 días el canciller de la República, director de planeamiento, Héctor Luisi, 20 días. Después estuvo Manini Ríos, 4 meses, don Carlos, lo sucedió Santiago Antuña, 1 mes, a Santiago Antuña lo sucedió Aquiles Lanza y estuvo 3 meses. 3 meses, miren qué movidito el ambiente político del año 67-68. No daba para planificar a largo plazo. Planificación de largo plazo y grandes líneas de los nuevos directores era difícil. A Aquiles Lanza, que era médico además, o sea, es el único caso de director de planeamiento médico, le sucede Alejandro Beck Villegas. Alejandro Beck Villegas, que era ingeniero, pero había estudiado economía en Harvard, y que empieza con grandes auspicios el 27 de junio del 68, pero el 28 de agosto cesa. Y los memoriosos nos acordamos, porque cesa, Ariel lo sabe, porque iba a estar en la oficina de al lado. Alejandro Beck hace unas consideraciones muy de Alejandro Beck, una butad y a la vez esas cosas desenfadadas que tenía Alejandro, y dice que a él le parecía perfecto lo que acababa de hacer la Unión Soviética, que había entrado con todos sus tanques a Praga y había barrido con la primavera checa. Y cuando le preguntaron a los periodistas, pero ingeniero, ¿y por qué dice usted que tiene derecho? Dice, porque, señores, hace 20 años en Yalta, en Crimea, los jefes del mundo se reunieron, todos conocen la foto, Roosevelt, Stalin y Churchill, y acordaron repartirse el mundo. Y esta zona de Checoslovaquia pertenece a la Unión Soviética, por lo tanto, hacen muy bien. Por supuesto, Pacheco no interpretó como muy gracioso el comentario de Alejandro Beck, y cuando Alejandro Beck llegó, fíjese, en esa época no había Twitter, teléfonos celulares ni nada, tenía que venir el informativo, pero llegó tan rápido la noticia que cuando llegó Alejandro a la oficina ya lo habían echado. Lo había echado Pacheco, ¿no? A Alejandro lo sustituyó Juan Rodríguez López, un viejo profesor de la facultad, que estuvo 1 mes, no, menos. Después vino Ramón Díaz, también fue director de planeamiento en el año 70, había estado de subsecretario de Industria y pasó a director de planeamiento, y hizo un presupuesto que le debe haber enloquecido a Ariel, porque era pleno ajuste, ¿no? No te... Fue Echeverría Legunda el que lo hizo, bueno. Y Ramón estuvo hasta octubre del 70, ahí vuelve Lanza, y Lanza termina en octubre del 71, que lo sustituye Ángel Cervetti, un teniente coronel contador.
que después renunció, pasó a otro ministerio cuando el gobierno siguiente de Bordaberry, y el día del golpe, al igual que Ricardo Cervino, dejaron el gabinete y se fueron. Con esto quiero decir, felizmente el país ha avanzado mucho, la tolerancia política es muy superior hoy, podemos estar todos sentados departiendo en esta noche, y además no tenemos que tener 10 directores en un periodo de 5 años. Así que yo me alegro de haber integrado un gobierno que tuvo 3. Por supuesto, el Partido Colorado batió todos los récords. 1, 3 periodos. Sanguinetti 1, Sanguinetti 2 y Jorge Valle 15 años enteros, todos de Ariel Dabrí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Enrique, tu época. Buenas noches a todos. Encantado de estar acá con ustedes. Creo que la historia, buena parte de la historia ha sido hecha. Yo digo, para mí fue un enorme contraste y desafío salir del Senado para asumir esta responsabilidad. Yo no pertenezco al gremio de los economistas, ni los contadores, ni los parientes de ambos. En todo caso, vengo de las ciencias humanas, de la historia y de la política. Un gran desafío, y yo creo que la OPP es una gran oportunidad para volar un poco, para mirar el largo plazo y para hacer cosas en el corto plazo. Desde ese punto de vista me significó cuestiones muy, yo diría, gratificantes y sorprendentes, porque después que estaba adentro me fui dando cuenta de que era tan impresionante la cantidad de cosas que se tocaban con la OPP, que me hizo recordar aquella frase clásica de un latino que decía: nada de lo humano me es ajeno. En realidad nada del Estado le era ajeno a la OPP. Es una oficina o una institución de corte transversal como es el Ministerio de Economía y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y entonces tiene una enorme posibilidad de interlocución con todo el mundo. Y eso da una posibilidad, si uno juega en esa dirección, de hacer muchas cosas. Porque por un lado está colaborando con el Ministerio de Economía y guarda, si no colabora con el Ministerio de Economía en el presupuesto público. Por otro lado, yo siguiendo un consejo que me dio un hombre de extraordinario talento que no está entre nosotros, cuando entré a la Cámara de Diputados me dijo: Enrique, no te pierdas en esto del presupuesto, el presupuesto verdadero es el de las empresas públicas. Ese hombre era Alejandro Achugarri, una notable inteligencia. La OPP está en el control del presupuesto de las empresas públicas, o sea, de todos los presupuestos. La OPP está en el vínculo con todos los intendentes, por el lado de la descentralización y la administración de recursos para la descentralización. Y la OPP está en la mirada del largo plazo. Nosotros tuvimos la posibilidad de resucitar esa idea, creo realmente decirlo, aunque quizás genere polémica, de resucitar esa idea del desarrollo, que creo que fue la que primó en la década del 60 y que fue la que condujo con la cabeza de Enrique Iglesias y de otros, ¿no? Con esa orientación condujo a la creación de la Oficina de Planeamiento y de Presupuesto en la reforma constitucional del 66-67. Esa idea tuvo altibajos en el tiempo. La idea del planeamiento y la idea del desarrollo, o del planeamiento como instrumento del desarrollo, ¿no? Tuvo altibajos en el tiempo, y bueno, y esos altibajos han llevado a momentos y circunstancias en los cuales esto ha recobrado impulso, y creo que nos sirve a todos los uruguayos. Sin duda tiene muchas carencias, ¿no? Tiene muchas debilidades. En anteriores gobiernos y en nuestros gobiernos, muchas cuestiones a fortalecer. De esto puede hablar
con mucho más autoridad Álvaro, que está en este momento, pero yo digo, esta posibilidad de volar un poco, mirando a largo plazo, en un mundo que es un torbellino de cambios, en lo ambiental, en la transición energética, que es un torbellino de cambios en la geoeconomía, en la geopolítica, en todo lo que es investigación y desarrollo e innovación e impactos en el mundo del trabajo, en lo que son las sociedades, en lo que es la construcción de la nueva subjetividad de las personas, que hace que uno no sepa, si no lo sigue con mucha atención, en qué mundo y para qué mundo quiere insertarse. Esto solo puede ser pensado desde algunos lugares en la institucionalidad pública. Y uno de esos lugares en los que yo creo que se ha hecho, y no solo durante nuestros gobiernos, se ha hecho por muy diversas personas y por muy diversos equipos, es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Así que bienvenido a los 50 años. Y yo digo, yo de mi parte tengo mucho agradecimiento a los funcionarios de la OPP y al equipo que pudimos construir, gran parte del cual está acá esta noche, y gracias al cual pudimos hacer algunas cosas en la transformación del Estado, que era lo que nos habían indicado como la misión principal. Tuvimos una discusión durante todo el periodo con el señor presidente, en el que él decía, esta es la madre de todas las reformas, y yo decía, es la hija de todas las reformas, pero claro, donde manda capitán, no manda marinero, así que era la madre de todas las reformas. En todo caso, nos encomendaron eso y algunas cosas pudimos hacer y siguieron haciendo otros. Así que muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Enrique. Alguna conclusión de largo plazo vamos sacando, ¿no? Teniendo en cuenta el largo listado que leyó Conrado Hughes recién, de los primeros años. Yo creo que para los próximos 50 debería haber una presencia femenina bastante más importante en la dirección de la OPP. Esa es una de las primeras conclusiones que vamos llegando. Es cierto, la OPP es un organismo transversal, nada de lo humano le es ajeno prácticamente, nada de lo que tenga que ver con el gobierno le es ajeno, con diferentes énfasis como decíamos anteriormente, pero ya desde su concepción original, como decíamos, el tema de la planificación es un tema que está directamente vinculado. El tema del presupuesto también, desde el artículo 214 de la Constitución. El tema de las empresas públicas vinculadas a ese presupuesto, obviamente fue, es y será un tema muy importante de acción de la oficina. Durante muchos años la modernización y la reforma del Estado también recayeron en las espaldas de la OPP en diferentes estilos, ¿verdad? De acuerdo a las diferentes épocas y las diferentes orientaciones de los gobiernos. El tema de la descentralización, que ya está planteado en la Constitución del 67, pero que a lo largo de los años, con el crecimiento económico del país, va llevando a un mayor relacionamiento a través de diferentes programas que han trascendido décadas. El otro día firmamos la 6ª etapa de un programa con el Banco Interamericano de Desarrollo que permite, para decirlo de manera sencilla, la realización de una obra grande por periodo de gobierno, por gobierno departamental. Y esto realmente tiene impacto, tenemos aquí a Yamandú, que puede testificarlo, tiene impacto en territorio y tiene impacto fuerte porque lo vivenciamos cotidianamente. Y también la mejora de la gestión pública relacionada con esa reforma del Estado o transformación democrática del Estado, como se le llamó en otras épocas. Y yo rescataría de los últimos años el rol de evaluación de políticas públicas, con todo lo que ello conlleva, ¿verdad? Con la dificultad que implica cambiar esa inercia del sector público entero en sus diferentes incisos, las empresas, organismos colaterales, que arrastran toda una cultura de determinado funcionamiento que no ha incluido históricamente la cultura de la evaluación. Así que estas son algunas de las áreas que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se dedica, el fuerte énfasis
sobre la descentralización en los últimos años, la aparición del tercer nivel de gobierno y una realidad completamente nueva para el Uruguay, son desafíos importantes. Ahora, yo les preguntaría en una segunda ronda, que por supuesto luego ellos van a hablar de lo que deseen, pero como orientativo, ¿cuál de estos elementos fue un elemento de énfasis, uno más de uno? ¿Cuál fue alguno de los mayores desafíos? Y si quieren hacer hincapié y ocupar buena parte del tiempo en algunas anécdotas que puedan compartir con nosotros, la verdad que serán bienvenidas. Ariel. No es sencillo decir cuál, pero parece uno muy evidente, algo muy de corto plazo, no de largo plazo, es y seguirá siendo una acción coherente del gobierno con las empresas públicas. Las empresas públicas representan en su producto más casi que todo el gobierno. Sin contar la seguridad social, las empresas públicas recaudan más que el gobierno. Y en su conjunto tienen una autonomía mucho mayor, no tienen control directo del Parlamento, el control es del Poder Ejecutivo, pero el organismo asesor es planeamiento. Y la experiencia es que cada vez que se soltaba la mano, se decía, ustedes pueden hacer lo que quieren, lo que hacían no era bueno. Porque realmente el principal error que yo me atribuyo con las empresas públicas fue en una ocasión en que el petróleo era muy barato y ANCAP ganaba plata, me dio no sé qué sacarle toda la plata a ANCAP. Se la dejamos. Grave error. Decidieron hacer una magnífica inversión en Argentina y perdió 10 veces la plata que había puesto, que pensaba poner. Sigue perdiendo. Sí, bueno, también. Pero quiero decir que fue una demostración muy clara que el control del funcionamiento de las empresas públicas, la aprobación de presupuestos, el control de la ejecución, el estudio de sus finanzas es extremadamente importante, que el último gobierno ha tenido justamente con la misma empresa dificultades grandes, simplemente porque recibió también mucho dinero. Porque en la medida que nuestro acuerdo con Venezuela, porque Uruguay, con Venezuela, significaba que recibía el petróleo pagando el 75%, el 25% lo recaudaba, pero se quedaba con él. Era mucho dinero disponible, que habría vías para además hacer lo que hizo México, que cuando tuvo mucho petróleo, gastó todo lo que tenía, se endeudó a cuenta de todo lo que iba a ganar y terminó sin petróleo y con una deuda grande. Y bueno, algo así a pequeña escala nos pasa cuando descuidamos empresas públicas. Por eso creo que es un tema que debe mantenerse y con mucho cuidado contra todas las quejas de que el patrón, oficina de planeamiento, es demasiado seguidor, exigente y todas las cosas que se dicen. Perdón, el tema de la autonomía y las autonomías, ¿no? En el caso de las empresas y los gobiernos departamentales y la relación con el Estado es todo un asunto, ¿no? Sí, pero a mí me interesa hacer un poquito una anécdota de mi experiencia con el tema empresas públicas. Yo toda mi vida trabajé en el sector privado, salvo en la actividad docente, es decir, donde di clase en facultad y en la facultad de ingeniería, pero no tenía experiencia en el sector público, salvo que en enero del año 88, a raíz de que un director de ANCAP quería tirarse a candidato a intendente en su departamento y en ese momento el Estado controlaba una institución bancaria privada, había unos puestos de director de ese banco que tenían el doble del sueldo de director de ente autónomo y 0 incompatibilidades. Entonces este señor dijo a su jefe político, a mí me encantaría ir al directorio de ese banco. Y eso generó una vacante que me fue ofrecida en aquel momento por el entonces senador Lacalle, que era un senador que, digamos, pertenecía al sector minoritario del Partido Nacional, que había salido segundo atrás
en las elecciones del 84, atrás del Partido Colorado, y que de una bancada de legisladores de 13 senadores o 14, eran 2. Pero bueno, me ofreció y fui a parar al ANCAP. Y fui 2 años director del ANCAP hasta el 28 de febrero, en que el 1 de marzo, o en realidad para ser más preciso, el 2 de marzo, Ariel me dio posesión del cargo. Pero durante la campaña, el doctor Lacalle había planteado que quería hacer 3 reformas. Esto era una idea ingeniosa al punto que el Partido Nacional ganó con el 39% del voto contra 30 del Partido Colorado, 21 del Frente y 9 del gobierno por el grupo de batalla. Y la idea era, vamos a hacer 3 reformas. La reforma del gobierno, es decir, concebir que el gobierno no solo esté integrado por el partido que ganó las elecciones, sino que tenga más ancha base. No se planteaba en realidad la formalidad de una coalición, pero era lo más parecido a una coalición. Eso se entendía que era la reforma del gobierno. La reforma de la administración, entendiendo por esto la reforma y revisión crítica de todos los procedimientos mediante los cuales el Estado se vincula con los administrados, con los ciudadanos, en los trámites, los controles, etcétera, etcétera. Y eso no estaba claro quién iba a hacer esa reforma de la administración. Y una tercera reforma que era lo que en ese momento había aparecido como la palabra mágica, que después ha seguido hasta acá con bastante pocos éxitos, para decirlo de manera como lo veo, que era la reforma del Estado, pero en realidad era la reforma del Estado empresario. Bueno, cuando el presidente de la República sale electo, no nos ofreció a ninguno de los que colaboramos con él nada. Al único que ofreció fue a Ramón Díaz, que a los 2 días de salir electo presidente le avisó que iba a ser presidente del Banco Central. A los demás no nos dijo nada y estuvimos en Ascuas. Yo personalmente estuve en Ascuas hasta el 15 de febrero. Y el 15 de febrero me invitó a su casa, conversamos, me ofreció las cosas más pintorescas, supongo que para medirme el aceite, y pues no cuento en detalle, pero de verdad me ofreció cosas insólitas. Y yo dije, no, ninguna de esas, agradezco muchísimo si la oferta va por ahí, yo me quedo en mi casa. Y me dijo, ¿y qué querés ser? Y dije, yo quiero ser director de planeamiento. Dice, no tengo ningún pedido. Porque el doctor Lacalle era muy cuidadoso en la asignación. Y ahí me dijo, bueno, mañana lo anuncio, y así fue, y así asumí. Quiere decir que empezamos la actividad con la idea de vamos a hacer reforma del Estado. Aquí está uno de los dirigentes sindicales con quien más veces me reunía, Gerardo Rey, que era el presidente de la UTE, y bueno, no era el presidente de la UTE, era de AUTE, pero firmamos un convenio, yo tengo la foto, firmamos un convenio que está Carlitos Cat, que era ministro de Trabajo, al lado mío Pepe Delía, y en el medio estoy yo, es muy divertido. Bueno, firmamos un convenio, entre otras cosas, que íbamos a bajar 2.000 funcionarios. A mí me parecía la maravilla. Después de eso, ningún director de planeamiento ha conseguido firmas como esa es la verdad. Y entonces tenía el propósito, y hicimos 2 cosas. Uno, lo institucional, porque cuando yo pregunté, ¿quién se ocupa de las empresas públicas en la oficina? Me dice, no tenemos empresas públicas. No tenemos empresas públicas, pero si está en la Constitución que hay que... No, dice, tenemos administración descentralizada. Pero es un horror. Digo, son empresas importantísimas, como dice Ariel. Tenemos que crear una división. Entonces, lo que pasa es que la división, no era división, el Departamento de Administración Descentralizada estaba jerárquicamente bajo la órbita de presupuesto nacional. Digo, no, es distinta cosa.
El presupuesto de las empresas públicas no es igual. Entonces, fui a consultar cuál era el marco con el que podíamos tomar resoluciones. Y me dice, el decreto de las funciones de la OPP se firmó a los poquitos días y dice que una de las funciones de la OPP es implementar los acuerdos de la concertación nacional programática. Yo casi me muero. Tenía que ser jerarca de una oficina que tenía que aplicar un programa en el que había sido completamente ajeno el grupo al que yo pertenecía. Con lo cual pedí permiso para hacer al presidente, así hicimos un decreto y cambiamos todo, entre otras cosas, y esta noche está con nosotros Graciela Pérez Montero, que fue designada directora de la división Empresas Públicas, que de allí para acá ha tenido gran andamiento. De modo que la experiencia me dice que si uno tenía algunas ideas claras, no necesariamente compartidas por todo el mundo, la oficina es una gran herramienta. Además de empresas públicas, en el tema de reforma de la administración, creamos 2 programas con recursos de Naciones Unidas, que uno se llamó PLADES, Programa de Desburocratización, que achicamos cientos de trámites, que estaba lleno el estado de trámites que tardaban 50 días para darle al ciudadano un certificado de estar, no sé, al día, o qué sé yo, y otro programa que creo que se llamó, ahora la sigla, no me acuerdo, que era el de la reforma del comercio exterior, que está vigente hasta hoy en día, aunque no existe más ese programa, de modo que realmente, por supuesto, tuve otros proyectos y otros planes durante mi gestión que quedaron enterrados. Y, por supuesto, el más extraordinario fracaso que tuve fue el de intentar reformar la seguridad social. Muy bien, Enrique. A ver, director, en ejercicio, usted se refería a las dificultades, ¿no? En fin, lo que quiera. Bueno, yo me voy a referir a las dificultades. Creo que una de las mayores dificultades fue conjugar las inquietudes de los intendentes con la creación del tercer nivel de gobierno. Y acá no hago diferencia de partidos, Eso incluía a los 8 intendentes de mi propio partido. Aunque había algunos entusiastas, el entusiasmo no era generalizado, ¿no? Entonces, la OPP tiene, por lo menos en el periodo en el que nosotros estuvimos, pero creo que esa es la historia, una excelente relación con los intendentes. Llaman todo el tiempo, ¿no? Más bien, uno tiene que bancar a los intendentes, porque tienen necesidades múltiples. Y se supone que los recursos que no consiguen en otras partes, aquí puede haber una ventanita. Entonces tiene un excelente vínculo con todos los intendentes. Vienen prolijamente a la comisión de descentralización, a la sectorial, los intendentes prolijos. Se miran de reojo, digamos, ¿no? A ver quién pesca el proyecto que financia el Fondo de Desarrollo del Interior o otro organismo internacional o la cooperación, en fin. Pero el vínculo es bueno. Ahora, crear un tercer nivel de gobierno que se supone que va a tener algunos poderes que a su vez pierde el intendente municipal, todo un desafío y una complejidad en la cual estamos, ¿no? En la cual ingresamos y en la cual estamos, de la que no nos arrepentimos, pero de la que hay experiencias muy exitosas. Acá tengo el intendente de un departamento que tiene experiencia exitosa, que es el intendente Yamandú Orsi de Canelones, pero tenemos de las otras. Esa fue una gran dificultad. La otra dificultad, aludía a Ariel hace un rato, negociar con las empresas públicas. Nosotros queríamos reformas
como quieren todos los gobiernos, para modernizar el Estado, ¿no? Yo creo que es el lema más compartido, ¿no? La modernización del Estado. Y entonces queríamos darle pautas o acordar pautas. Ahora, cada directorio tenía proyectos diferentes y eso tenía expresiones presupuestales. Negociación difícil, la negociación con las empresas públicas. Yo diría que aquí estuvieron los dos cuellos de botella o las dos dificultades más importantes. Pero uno siente en ambos casos que está operando sobre la realidad y siente que está operando sobre cosas que tienen mucho peso para la vida colectiva de la gente. No está discutiendo en una rendición de cuentas o en un presupuesto la redistribución de 15 millones de dólares que termina en batallas campales que algunos ganan y otros pierden. Pero son 15 millones de dólares, ¿no? Acá está discutiendo de cifras relevantes y de planes que pueden tener o no tener las empresas, pero que generalmente tienen, que son de enorme envergadura, y que pueden ser exitosos o pueden ser un fracaso, pero son siempre de enorme envergadura, en el Uruguay o fuera del Uruguay. Entonces, yo creo que esta es una experiencia que quiero rescatar y me parece que la gente que trabajó en esto y que trabaja en esto sabe de esto, ¿no? En la oficina. Tiene una experiencia acumulada. Sabe que los directores pasan. El funcionario mira y dice, este va a estar un tiempo, pero yo voy a seguir acá, y sigue acumulando con lealtad institucional. Yo, la verdad, no me encontré con, salvo casos, que siempre hay algunos, ¿no? Pero no me encontré con aquello de que estoy pintado de tal partido y por lo tanto no coopero. En general hay una actitud de lealtad institucional a la función que tengo que cumplir, bueno, de la mejor manera que pueda. También hay de los otros, ¿no? Tratar de usar el tiempo para fines privados, pero no es lo dominante. Así que... Gracias, Enrique. Sí, yo decía anteriormente, creo que uno de los temas principales de la oficina es en estas dos áreas bien relevantes, como son el tema de las empresas públicas, servicios descentralizados en general, ¿verdad? Tanto 220 como 221 de la Constitución, y los gobiernos departamentales, el tema de las autonomías, porque muchas veces uno percibe que, en el caso de los gobiernos departamentales, el Estado tiene demasiada injerencia desde el punto de vista financiero, por lo mismo que decía Ariel hoy, en cuanto al aporte que viene de recursos centrales a cada uno de los gobiernos departamentales. Y uno habla con Yamandú, con el resto de los intendentes, y le gustaría que las intendencias tuvieran mayor autonomía financiera. Para ello tienen que tener mayor recaudación local con, bueno, lo que todos sabemos, nadie quiere cobrar impuestos. Por lo tanto, ese es todo un tema de discusión permanente. Lo mismo sucede con las empresas. Nosotros ahora estamos realizando un proceso que estuvo Martín hasta el 1 de agosto, que fue su director de la oficina este periodo, relacionado con gobierno y mejores prácticas. Y a nivel mundial se discute hasta dónde hay una mayor centralización de parte del gobierno nacional en materia de determinación de política de las empresas y hasta dónde hay una mayor autonomía por parte de las mismas. Y como siempre hay varias bibliotecas en ese sentido, pese a que el mundo está yendo cada vez más hacia una mayor centralización. Por lo tanto, allí el Uruguay tiene que estar mirando las mejores prácticas en el mundo y tratando de adoptarlas y adaptarlas a nuestra realidad, que siempre es particular. No sé si...